Entonces, lo recomendable que se hace actualmente es el desplazamiento del útero. Este puede ser con una mano o con dos manos. ¿En quiénes se realiza eso? En las gestantes mayores de 20 semanas o en aquellas que la altura uterina esté por encima del ombligo, como vemos en las imágenes. Otra característica peculiar que tiene la reanimación obstétrica es la ubicación de las compresiones torácicas. Como les mencioné al principio, la guía te dice que las compresiones deben ser en el tercio medio. Pero en la gestante, debido al útero grávido que hay una elevación del diafragma y por ende hay una elevación de todas las estructuras torácicas. Por eso la ubicación correcta es dar las compresiones en el tercio medio superior. ¿Correcto? Esas son las dos modificaciones. Entonces, en la gestante mayor de 20 semanas o donde el útero grávido está por encima, la altura uterina está por encima del ombligo, es hacer las compresiones por encima en tercio medio superior y hacer la lateralización del útero correspondiente. Entonces, finalmente, va a ser la manera como nosotros vamos a realizar las maniobras de reanimación, lateralizando hacia la izquierda el útero y las compresiones más arriba. Entonces, haciendo un resumen del esquema de lo que es la reanimación de la gestante, tenemos que si la edad gestacional es por encima de las 20 semanas, ¿no? O el fondo uterino por encima de la cicatriz umbilical, tenemos que activar el protocolo de paro cardíaco. Es importante que nosotros documentemos el tiempo de inicio de la parada cardiorrespiratoria, porque nosotros recordemos que a los 4 minutos tenemos que estar planteando ya la cesárea de emergencia. Hay que continuar la reanimación materna y cuando sale el producto también requiere, si el producto requiere reanimación, la reanimación neonatal. Este vendría a ser entonces un resumen de lo que es las características de las compresiones que nosotros vamos a hacer en las gestantes. Entonces, primeramente, el reconocimiento. Vemos si no respira, no hace con normalidad, solo jadea o boquea, nosotros tenemos que estar. El evaluar el pulso se realiza en el pulso carotidio y no debe demorar más de 10 segundos. La secuencia del RCP que ya le dije a través del CAB. La frecuencia de comprensión que es de 100 a 120. La profundidad que es de 5 centímetros. ¿No? Y si es uno o dos reanimadores, las compresiones son 30 por 2 ventilaciones. Y si nosotros tenemos un dispositivo avanzado de vía aérea, las ventilaciones son cada 6 a 8 segundos. Una vez que nosotros realizamos eso, pasamos a lo que es el RCP avanzado. ¿Qué es el RCP avanzado? Son aquellas medidas que se deben aplicar para el tratamiento definitivo de una parada cardiorrespiratoria. El RCP avanzado, a diferencia del básico, va a requerir medios técnicos adecuados y personal calificado y entrenado. Nosotros para hacer esta reanimación tenemos equipos de vía aérea avanzada, el desfibrilador, etcétera, que nos van a poder ayudar y mejorar el pronóstico. Recordemos también que si nosotros no hemos hecho una buena reanimación básica, ya poco o nada de beneficio le va a servir a nuestra gestante el realizar un RCP avanzado. Por eso es importante que nosotros iniciemos tempranamente el RCP básico, hacerlo de la manera correcta para que cuando ya llegue el RCP avanzado complemente lo que se ha hecho al principio. Algunos conceptos críticos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es cuando las compresiones torácicas se detienen, el flujo sanguíneo al cerebro y al corazón se detiene. Entonces, nosotros tenemos que evitar análisis prolongados del ritmo, no estar analizando constantemente. Debemos evitar también las comprobaciones de pulso frecuentes o inapropiadas. Debemos evitar tardar demasiado en administrar las ventilaciones al paciente y también a veces movilizar innecesariamente al paciente. La reanimación cardiopulmonar se debe realizar in situ donde ocurre el evento. Por eso es importante recordar que nosotros en todo momento tenemos que tratar de evitar de no suspender las compresiones torácicas por cualquier motivo. Porque si nosotros nos detenemos, el flujo sanguíneo al cerebro se va a disminuir o se va a comprometer y podemos quizás nosotros sacar a nuestra gestante, pero vamos a quedar con una paciente secuelada y sin pronóstico de vida. Lo ideal en cuanto a la organización del equipo de servicio
de paro debe ser de 6 integrantes. Eso es lo ideal, pero no necesariamente, o cuando ocurren estos eventos, no estamos los 6. Entonces el líder, que es el personal que tiene más experiencia, tiene que disponer quién se va a hacer cargo de cada uno de estos pasos o de cada una de estas obligaciones que tiene el personal. Entonces, contamos con el líder, que generalmente es la personal de mayor experiencia. Tiene que haber un personal que coloque las drogas, va a haber un personal que hace las compresiones, va a haber un personal que toma nota, que tiene que saber cada cuánto tiempo se está administrando, que va a verificar los tiempos, un personal que se va a encargar de la monitorización y de la desfibrilización, y otro personal que se encarga de la vía aérea. Como les digo, esto es lo ideal, pero siempre en los eventos de paro a veces no mucho se da, y el líder es el que tendrá que disponer las funciones a cada uno de los integrantes para ver qué es lo que van a realizar durante las maniobras de reanimación. Entonces, ¿cuáles son las funciones del líder? La función del líder sería organizar el grupo, supervisar también las actuaciones individuales de los miembros del equipo, es decir, que todo se esté realizando correctamente, informar a los miembros del equipo qué es lo que tienen que hacer, coordinar una respuesta con el equipo. Va a ser el que va a entrenar, va a asesorar, el que va a dar explicación de lo que se está haciendo o no. Algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos que hacer la reanimación. Por ejemplo, en las ventilaciones. Si nosotros tenemos una bolsa con una mascarilla, como lo conocen ustedes con el AMBU, las ventilaciones, lo que recomienda la guía, que debe ser 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿no? Pero si nosotros sabemos que solo es un paro respiratorio y no es ventilatorio, lógicamente tenemos que nosotros optimizar lo que son las ventilaciones. Y se recomienda una ventilación cada 5 a 6 segundos, como si fuera un dispositivo de vía aérea avanzada. Siempre que nosotros tenemos que hacer la reanimación, hay que recordar que el fío con el oxígeno se debe administrar al 100%. Es decir, nuestro manómetro debe estar por lo menos a 12 a 15 litros. Cuando el paciente en desparo, el fío que nosotros debemos administrar en la administración es al 100%. Una manera de nosotros valorar indirectamente que estamos haciendo una buena reanimación es ver que la saturación de oxígeno en el paciente esté en las maniobras de reanimación por encima del 94 torácico. Tenemos que nosotros supervisar las ventilaciones y las oxigenaciones mediante el criterio clínico, ¿qué quiere decir? La elevación torácica, si el paciente persiste en oceanosis. Ya en las unidades de cuidados intensivos podemos monitorizar esto a través de la capnografía y también a través de la saturación de oxígeno. Recordamos que tenemos que evitar la ventilación excesiva, porque eso va a tener mayores dificultades en la reanimación. Acá les mostramos algunos equipos de vía aérea avanzada. Esta es la correcta manera como nosotros vamos a hacer la extensión, ¿no? Mentón, frente, para nosotros hacer las ventilaciones. Este es un equipo de máscara laringea cuando tenemos dificultades para entubar al paciente, ¿no? Y este es el famoso AMBU. Es importante que nosotros también conozcamos las partes del AMBU. Muchas veces lo tenemos en los servicios, el AMBU desarmado, y cuando ocurre el evento es bien dificultoso armarlo, o al menos si no tenemos conocimiento de esto, podemos tener dificultades. El AMBU, conocido ampliamente por todos, consta de una máscara, ¿no? Consta del AMBU propiamente dicho, de una conexión que debe ir al oxígeno, no que por lo menos 12 a 15 litros, porque el fío tenemos que dar al 100%, y de la bolsa de reservorio. Recordar que tiene que tener la bolsa de reservorio, si no el fío que nosotros administraríamos sería 21%. Esta es una cánula orofaringea que a veces ayuda a mejorar la calidad de las ventilaciones. Recordar que solo esto está indicado en pacientes que sí están inconscientes, porque si el paciente está consciente podría llevarlo al vómito y por ende a una broncoaspiración. Entonces, este es el esquema. Iniciamos 30 compresiones por 2 ventilaciones hasta que llega el DEA. El DEA es muy importante cuando llegue el DEA, porque cuando llegue el DEA nosotros vamos a poder definir si este ritmo de paro es desfibrilable o no desfibrilable. Dependiendo de qué es lo que nosotros evaluemos, va a ir a un brazo o el tratamiento va a ser totalmente distinta. Por eso es importante la llegada del desfibrilador externo automático. Si es desfibrilable,
tenemos que administrar una descarga, reanudar la reanimación inmediatamente. No se administra la descarga y no se verifica. Seguimos nosotros masajeando aproximadamente 2 minutos o lo que indique el DEA. Y si el ritmo es no desfibrilable, nosotros reanudamos de inmediato el RCP, también aproximadamente 2 minutos, para volver a verificar. Hay que recordar que en cualquier momento nosotros podemos pasar de un ritmo desfibrilable a un ritmo no desfibrilable. Es importante porque nosotros, no todos, creo que tenemos en un hospital un DEA, ¿no? Nosotros nuestros talleres lo hacemos con DEA, todo bonito, todo excelente. Esperamos que el desfibrilador, que el DEA nos diga el ritmo en el que está, nos aconseje, nos separe, pero muchas veces perdemos tiempo en eso. Y lo que es peor aún, como les digo, no tenemos nosotros en los hospitales los DEA. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos reconocer los ritmos de parada cardiorrespiratoria. De entre ellos tenemos los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Empecemos por los ritmos no desfibrilables, que son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, y los ritmos desfibrilables, que son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Es decir, cualquier ritmo en realidad que no tenga pulso va a ser una parada cardiorrespiratoria, porque quiere decir que no está perfundiendo bien el corazón hacia los órganos nobles. También hay que saber recordar las partes de un electrocardiograma, la onda P, el complejo QRS, la onda T, ¿no? Primero tenemos que saber lo normal para poder reconocer lo patológico. Empecemos. La sistolia es simplemente sencilla, es una línea recta sin ningún tipo de ondas, como vemos acá. La actividad eléctrica sin pulsos es cualquier ritmo de paro, por ejemplo, se puede manifestar en bradicardia o en cualquier otra imagen, pero cuando nosotros vamos a verificar el pulso no tiene pulso. Lo consideramos que hay actividad eléctrica pero que no tiene pulso, y eso vendrían a ser estos los ritmos no desfibrilables. En cambio, los desfibrilables vienen a ser la taquicardia ventricular sin pulso, que son complejos QRS anchos, uniformes, como cerritos, como podrán ver acá, que es fácil de identificar, y si no tiene pulso llamamos taquicardia ventricular sin pulso. Y la fibrilación ventricular, que es donde vamos a ver un ritmo desorganizado total, como ven, a diferencia de la taquicardia ventricular, donde no hay un patrón a seguir, ¿no? Vemos ondas de diferentes formas, dismórfico, esos son ritmos desfibrilables. Entonces es importante que nosotros sepamos reconocer estos ritmos para saber qué es lo que vamos a hacer. Es importante que nosotros también conozcamos nuestro desfibrilador, ¿no? El desfibrilador, conocerlo es como si nosotros tuviéramos un celular. Podemos saber las funciones, qué es lo que sirve, pero tenemos que conocer a nuestro equipo, saber dónde se prende, dónde se apaga, dónde se cambia. Y es importante que si nosotros tuviéramos un desfibrilador en el servicio, verifiquemos y sepamos utilizarlo. Entonces, el desfibrilador nos va a servir para los ritmos que son desfibrilables. Dentro de ellos, como les mencioné anteriormente, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Existen dos tipos de desfibriladores. Tenemos el desfibrilador bifásico y el desfibrilador monofásico. Cuando es bifásico, la descarga debe ser de 200 Joule. Y cuando es monofásico, de 360 Joule. Muchas veces no sabemos si es monofásico o bifásico. Entonces, si nosotros no conocemos qué tipo de desfibrilador tenemos, que tenemos que aplicar el máximo de energía. ¿Por qué? Porque si nuestro desfibrilador es bifásico, su máximo va a ser 200. No vamos a poder llegar a 360. Entonces, esto lo hace más sencillo para lo que es la desfibrilación. Existen varias posiciones, dentro de ellas las 4 más comunes. La anterolateral, la anteroposterior, la infraescapular anterior izquierda y la infraescapular anterior derecha, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros, al poner las palas, hagamos como un sándwich al corazón. Podemos poner de diversas maneras, como lo menciona acá, pero ¿cuál es la más práctica? La más práctica, colocar uno en la línea media clavicular, ¿no?, del hemitórax derecho, y la otra en el ápex. Son la posición más adecuada y cuál nos facilitar cuando el paciente esté de cúbito. Es la posición anterolateral. Continuando, entonces vemos acá lo que es el esquema o el algoritmo de lo que es la reanimación
cardiopulmonar avanzada. Entonces, primero reconocemos si el paciente está en paro, hacemos la llamada de auxilio para activación del sistema de emergencia. Haciendo un resumen, iniciamos la reanimación cardiopulmonar administrando oxígeno para verificar que venga el desfibrilador. Una vez que venga el desfibrilador, nosotros verificamos el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, vamos a aplicar la descarga. Se dice que a partir de la tercera descarga que el paciente no responda, podemos empezar nosotros a utilizar drogas. Dentro de ellos, la droga es la amiodarona. Y la epinefrina hay que colocarlo cada 3 a 5 minutos. Entonces, acá algunos aspectos que hay que tomar importancia. Nosotros, cuando verificamos que la restauración a la circulación espontánea, solo hay 3 maneras de nosotros verificar y decir el paciente si salió de paro. Es verificando el pulso y presión arterial. Quiere decir que todo paciente que salió del paro tiene que tener pulso y presión arterial. También podemos verificarlo con el aumento repentino del PET-CO2. Esos son los pacientes que tenemos capnografía, los pacientes que están en UCI. Si el paciente salió de paro, nos va a marcar una capnografía mayor de 40. Otra manera de nosotros verificar que el paciente regresó a la circulación espontánea es a través de las ondas de presión arterial espontánea con monitorización intraarterial. Es decir, nosotros tenemos pacientes con línea arterial, vamos a poder verificar la onda de pulso que existe. Las drogas y las dosis son las siguientes. Para la epinefrina, tanto endovenosa como vía intraósea, es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La dosis de amiodarona en la primera dosis en bolo es de 300 miligramos y la segunda dosis es de 150 miligramos. Hay que saber reconocer las causas reversibles, que son bastante conocidas, que la conocemos como las 5Hs y las 5Ts. Las 5H viene de hipovolemia, hipoxia, ionhidrogeniones, quiere decir acidosis, hipocalemia, hipercalemia y de hipotermia. Y las 5T tendremos el hemotorax tensión, el taponamiento cardíaco, las toxinas y la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria.